Bienvenidos a esta presentación de Introducción a la Epidemiología. Veremos algunos contenidos necesarios en Introducción de Epidemiología, como son los conceptos generales de epidemiología, su objeto de estudio, la evolución de los modelos explicativos del proceso de salud y enfermedad, que nos ayudará a ver, digamos, que la epidemiología todavía es una ciencia en evolución, no hemos terminado todavía de desarrollarla, y la transición epidemiológica, los conceptos de transición epidemiológica y demográfica. Y el impacto de la identificación de esos fenómenos, digamos, en la conceptualización del proceso de salud y enfermedad en los estudios epidemiológicos. Veremos también, a la parte final, a partir de estas discusiones, las funciones de la epidemiología moderna, ¿no? Sí. Proponemos como objetivo identificar algunos conceptos básicos en epidemiología sobre su objeto de estudio, que en este caso es la salud de las poblaciones, y la evolución del mismo, del concepto, en el transcurso del tiempo. Bueno, etimológicamente entendemos por epidemiología como el estudio de lo que está sobre las poblaciones, ¿no? En función del autor que nosotros verifiquemos o que podamos leer, podemos identificar diferentes matices en la forma en que se conceptualiza no solamente el objeto de estudio de la epidemiología, sino además el método que utiliza para estudiarla. Así tenemos, por ejemplo, autores que limitan el estudio de la epidemiología a la distribución de las enfermedades, siendo una de las conceptualizaciones más básicas, ¿no? Entonces, si este es el objeto de estudio de la epidemiología, ellos restringen el estudio de la epidemiología a la frecuencia y el tipo de enfermedades y eventos en los grupos poblacionales, ¿no? Al estudio de las enfermedades y la mortalidad en los grupos poblacionales. Hay autores que proponen que la epidemiología el saber epidemiológico no debe estar únicamente enfocado a definir cómo se distribuye el daño a la salud dentro de las poblaciones, sino que hablan además de la necesidad de que la epidemiología estudie también los determinantes de la salud, es decir, aquellos factores presentes dentro de los grupos poblacionales y que causan mayor predisposición a que unos grupos se enfermen en mayor cuantía que otros, ¿no? O identificar los elementos o factores de riesgo, factores determinantes que hacen que determinadas personas, determinados grupos poblacionales sean más susceptibles a presentar mayor patología, mayor enfermedad o mayor mortalidad. Bueno, y hay un tercer grupo de personas o de autores que dicen, bueno, no solamente vemos epidemiología, no se restringe únicamente al estudio de la frecuencia y distribución de la enfermedad y del daño a las personas, entre mortalidad, y al estudio, digamos, de los posibles factores causales, sino que también involucra también el estudio de las acciones socialmente organizadas para dar respuesta o para mitigar, digamos, tanto los efectos de estos factores determinantes en la salud poblacional, ¿no? Entonces, también la epidemiología nos permite identificar cuál es la mejor o cuál ha sido, digamos, o caracteriza la acción social que permita hacer un mejor abordaje a estos problemas de salud. Es decir, nos debe apoyar a la parte de cómo organizamos los programas y servicios de salud. Entonces, la idea es que puedan visualizar, que pueden encontrar algunas variaciones en las definiciones en función del autor que ustedes revisen. Es decir, podemos encontrar tantas definiciones como autores. A mí en particular me gusta esta última que habla de la epidemiología como la ciencia que describe el estado de la salud de la población, es decir, lo caracteriza e identifica la magnitud del problema, la frecuencia de ocurrencia entre diferentes grupos y las tendencias de la enfermedad, ¿no? O su evolución en el tiempo. Explica la etiología de las enfermedades y determina los factores asociados y los modos de transmisión. De esta manera permite predecir la magnitud y distribución de las enfermedades en las poblaciones y control
y controla la enfermedad por medio de medidas preventivas y de erradicación. O sea, no solamente medidas de erradicación o control de daño, sino también de prevención. Bueno, la epidemiología necesariamente está muy ligada al estudio de las epidemias y de las enfermedades infecciosas. Si ustedes ven, cuando hablamos de la enfermedad de un individuo o de cómo se manifiesta la enfermedad en individuos o en casos de individuos, el área de conocimiento que se dedica a identificar el efecto de la enfermedad a nivel del individuo, de su organismo, pues normalmente lo hace la patología clínica. Pero bueno, la patología clínica se centra en el individuo, en lo que pasa en el organismo humano, propiamente dicho, ¿no? Necesariamente la forma de abordaje que ustedes ven, los métodos que utiliza la patología para el estudio de la enfermedad y sus efectos en el organismo, pues normalmente son microbiológicos, ¿no? Tenemos muchos cortes tisulares y mucha revisión, digamos, a nivel microscópico. Pues bien, estas herramientas, y bueno, medios de tinción, habrá medios imaginológicos y demás, pero vean que hay una serie de herramientas, hay una serie de estrategias e instrumentales que son óptimas para la investigación en patología clínica, pero que no necesariamente son los óptimos para el estudio de los problemas de salud en grandes grupos poblacionales. Entonces, esto hace necesario la aparición de una nueva rama del conocimiento, en este caso la epidemiología, que tiene que diseñar las estrategias, las herramientas, los instrumentos necesarios para estudiar tanto la distribución de las enfermedades en grupos poblacionales, ya no estamos hablando de individuos, sus efectos en la salud poblacional, las causas o los factores determinantes de estos daños o predisposición al daño, así como identificar las mejores estrategias para intervenir, ya no a nivel de individuos, a nivel de grupos de individuos, ¿no? Y es a partir del siglo XX que los estudios epidemiológicos se extendieron a las enfermedades y los problemas de salud en general, analizados mediante diversos métodos que estudiaremos a lo largo de este módulo. Entre ellos la demografía y las estadísticas, que son dos grandes áreas del conocimiento que dan mucha fuerza al estudio epidemiológico. Pero bueno, si bien desde el siglo XX es que se genera el estudio de las enfermedades en grupos poblacionales y se le reconoce como epidemiología, si bien es a partir del siglo XX que se cristaliza, pues podemos ver que el interés de las personas o el ser humano como especie sobre las enfermedades que lo aquejan como grupo poblacional, pues no es mucho más antiguo al siglo XX, mucho más anterior. De esta manera podemos identificar, por ejemplo, claro, la evidencia aquí está supeditada a la evidencia escrita y es muy poco lo que hasta nuestra fecha ha llegado sobre evidencia escrita sobre el interés del hombre y el estudio del hombre sobre los eventos mórbidos. Pero bueno, el Making Canon, por ejemplo, es material escrito o datado del 2650 a.C. de la medicina china y que evidencia un enfoque epidemiológico para la prevención de viruela, ¿no? El Levítico, como primer código de higiene incluido por los hebreos en la ley mosaica, pues también nos da muchas pistas sobre el interés y la forma de abordaje a patologías que afectan a la salud de grupos poblacionales amplios, y este está datado del 1500 a.C., ¿no? Los griegos, por su parte, también hicieron su gran contribución al estudio de las patologías. Uno de los griegos que más hizo en este sentido fue el médico Hipócrates, el cual incluso acuña el término epidemia, que es enfermedad que visita la comunidad, ¿no? Y este señor no solamente documenta la ocurrencia de patologías, en este caso de epidemias, sino que además documenta la distribución de estas enfermedades según estaciones del año, la edad de los afectados
los climas, los hábitos de las personas afectadas, la constitución física, entre otros aspectos. Luego hay un periodo de la historia de la humanidad, que es este periodo de la época medieval, bueno, donde, bueno, ustedes podrán, ya lo han estudiado, ¿no? Eh, Hubo mucha dificultad, una serie de circunstancias que hicieran, digamos, de que todo este trabajo, pues, realizado hasta ese momento, no siguiera una línea de evolución como lo había venido desarrollando en otras civilizaciones, en otros momentos de la civilización, pero bueno, se retoman a partir del periodo del Renacimiento, digamos, con gran potencia, toda esta ansia de estudio y conocimiento del hombre sobre las leyes de la naturaleza, ¿no? Sobre el efecto en la vida del hombre o en el ser, digamos, de los fenómenos de la naturaleza, o de cómo explicar, digamos, la ocurrencia de múltiples fenómenos relacionados a la vida en sí, ¿no? Y es en este momento donde inician, vean, si estamos hablando del siglo XVIII, finales de 1700, inicio de 1800, ¿y qué tenemos acá? Pues también tenemos, esto coincide también con el periodo de inicio de Revolución Industrial y la creación del Estado como una figura representativa, digamos, de grupos poblacionales, ¿no? Y es la figura del Estado el que requiere, digamos, tener mucha información sobre la constitución de ese mismo Estado, identificación también de cantidad de personas que lo constituyen y la calidad de salud de estas personas. ¿Okay? Recuerden, en este periodo, bueno, se decía que un Estado era tan fuerte en función de que tan fuertes y sanos eran las personas que lo integraban. Recuerden que gran cantidad de la plusvalía generada en estos momentos dependía, pues, en gran medida de la fuerza de trabajo humana, ¿no? Comienza todo el periodo de revolución industrial, pero requiere todavía en gran medida del trabajo del hombre junto con la máquina para el desarrollo, digamos, de todo el proceso de plusvalía, ¿no? Entonces, hay una experiencia muy grande en el inicio de registros sistemáticos de enfermedades y de razones de muertes, ¿no? En este sentido, uno de los ejemplos de estudios innovadores lo realiza el señor John Snow, por algunos llamado, digamos, padre de la epidemiología moderna, con el famoso estudio que realiza en Londres entre el año 1849 y 1854 sobre el brote de estudio en la ciudad de Londres. Este médico, a través de la utilización de una serie de estrategias sistemáticas de recolección de la información y de análisis de la misma que perduran hasta hoy en la metodología de epidemiología moderna, pues demostró que la transmisión del mal era debida a la contaminación del agua por las heces de los enfermos. El estudio, un resumen del estudio en John Snow, se les será facilitado para que ustedes puedan analizarlo y espero que lo disfruten a lo largo de este módulo. Pero bueno, vean que en este momento hay que ceñir y hay que circunscribir, digamos, estas intervenciones a, a qué es lo que predominaba en este momento como etiología de las causas de las enfermedades. Y vemos que en esta época aún el predominio de las teorías, predominaban las teorías de causas únicas para la aparición de enfermedades. Es decir, ¿a qué nos referimos con teorías de causa únicas? Por ejemplo, las teorías del miasma, las miasmas, o estos aires insanos que emanan determinadas áreas de una comunidad, ¿no? O aguas contaminadas, estos vapores, ¿no? que exhalan estos lugares de aguas estancadas y demás, como posible causal de la enfermedad. Los humores, ¿no?
se decía, las personas enfermas es posible que enfermen a otros derivado, digamos, también de estas exhalaciones o de los humores también que exhalan, ¿no? Entonces, eh, a partir de ello, pues comienzan también a desarrollarse algunas estrategias puntuales para la prevención de la enfermedad, ¿no? Castigo divino, culpabilidad por eventos pasados, etcétera. Pero vean, si nosotros nos encuadramos acá, por ejemplo, si nosotros, imagínense que nos volviéramos en el tiempo y estuviéramos ahorita ante la presencia de un brote y la teoría predominante fuera la de miasmas, vean que gran cantidad de las intervenciones estarían dirigidas a la corrección, digamos, de esos aspectos del medio ambiente que considerábamos como generadores de estas miasmas, de estas emanaciones insanas. Es decir, a eliminar potenciales lugares de aguas estancadas, hacerlas circular, mejorar las condiciones eh, de drenamiento de aguas estancadas, etcétera. Si la forma predominante de pensar es que las enfermedades se deben a la exhalación de estos humores o de estas exhalaciones producto de que producen los enfermos y que se volatilizadas en el aire llegan a las personas sanas y las enferman, entonces, si pensáramos esto, una estrategia que adoptaríamos, digamos, sería agarrar a las personas enfermas y aislarlas. Y realmente que así pasó. Y de esta, digamos, teoría, de esta forma de conceptualizar la enfermedad y sus causas, es que se derivan acciones como las cuarentenas, que son propias, digamos, de este periodo y de periodos previos, ¿no? Castigo divino, la culpabilidad por eventos pasados son otro de las formas de teorías unicausalistas que estaban muy penetradas en la comunidad, digamos, o en el pensar de las personas en este periodo de tiempo. Pero bueno, vean que ya ha entrado el siglo XIX, bastante entrado, pues siempre hay movimientos de pensadores o personas o médicos en este sentido que no están totalmente satisfechos con estas teorías previas, ¿no? Están en busca de otras teorías plausibles, explicativas sobre los procesos de salud y enfermedad. Y digamos, un antes y un después se genera cuando este señor Robert Koch en 1882 descubre el bacilo de Koch y lo asocia, digamos, a la aparición de la enfermedad de la tuberculosis, ¿no? Otro señor que hizo su parte en la contribución también de la evolución de la conceptualización del proceso de salud de enfermedad y su causalidad fue el señor Casimir Funk. En 1912, a partir de algunos estudios que ha hecho en grupos poblacionales muy específicos, como por ejemplo los trabajadores navieros, los navegantes, ¿no?, que pasan gran cantidad de tiempo en alta mar y que presentan dietas carenciales, y comienza a identificar a esto que él llamaba, digamos, también problemas derivados de alimentación carencial, como el de beriberi, ¿no? Y comenzó a asociar, digamos, la aparición del beriberi, en este caso, asociado a las dietas carenciales de frutas y verduras frescas. Él postula a partir de sus observaciones y de sus hallazgos, la existencia de las vitaminas como sustancias contenidas dentro de algunos alimentos o dentro de los alimentos y cuya depleción pues, puede generar también algún tipo de enfermedad carencial. Entonces, todo esto permite que se armonice y se genere, se potencie la aparición de la teoría microbiológica y la teoría de la deficiencia de micronutrientes en este periodo entre el siglo XIX y inicio del siglo XX. Además, en este periodo es cuando se da la aparición, el descubrimiento de algunos fármacos, ¿no? El penicilinium, la penicilina, trimethoprim-sulfa, entre otros que posteriormente también fueron apareciendo y se van descubriendo, ¿no? Entonces, vean que hay un avance importante en la investigación de causas específicas para cada enfermedad, ¿no? Y hay un énfasis muy fuerte en la búsqueda de vacunas
y de soluciones, a veces tildadas de mágicas, para las enfermedades infecciosas en la población. O sea, hay un auge tremendo en esta época, sobre todo cuando aparece o se descubren los medicamentos, los fármacos referidos anteriormente, por tratar de curar muchas de estas patologías a partir de utilización de fármacos específicos. Sin embargo, se va documentando poco a poco de que, bueno, estos descubrimientos son muy interesantes, pero tienen también sus restricciones, ¿no? Por más medicina que se genere, por más cápsulas con algunas vitaminas que se generen, pues se ve que no se puede resolver totalmente los problemas de salud aquejados por las poblaciones, ¿no? Ven, en este periodo lo que predomina es la teoría de causas microbiológicas y la teoría de deficiencias en micronutrientes. Ambas enfoques también no dejan de ser unicausales, ¿de acuerdo? Pero existe, vean que estamos hablando también 1800, inicio del siglo XX, o sea, inicio del siglo de 1900, cada vez más cobra fuerza las líneas de investigación o publicaciones de científicos que generan evidencia sobre que este modelo de pensar de causas únicas era insuficiente, ¿no? Que evidencia que hay diferencias en las distribuciones de mortalidad y de morbilidad por enfermedades en las poblaciones y que no solamente eran debidas al agente causal, sino además que que gran cantidad de estas diferencias de distribución también se deben a desigualdades sociales. Es decir, recuerden, estamos hablando de inicio del siglo XX, finales del 1800, inicio de 1900. Si ustedes leen la literatura relacionada a las condiciones laborales y sociosanitarias reinantes en ese momento, que se darán cuenta también de que las estadísticas apuntaban de que las personas menos favorecidas socialmente, es decir, aquellos que viven en cinturones de pobreza, pues no solamente presentaban mayor morbilidad relacionada a algunas patologías específicas, sino también la tasa de mortalidad era increíblemente mayor, e incluso a edades menores que poblaciones socialmente más favorecidas, ¿no? Y del impacto también de estas desigualdades sociales en la generación de estilos de vida y también cómo la degradación del medio ambiente generaba o no, propiciaba o no estas diferencias en distribuciones, diferencias de distribución de la enfermedad o de las patologías entre las poblaciones. Muchos de estos estudios fueron, algunos precursores de estos estudios, o personas de los científicos, digamos, representativos de estas líneas de discusión fueron Louis Germain, Rudolf Virchow, mismo Rudolf Virchow, William Farren y otros. Un periodo particularmente muy prolijo en cuanto a literatura generada, ¿no? Ampliando el campo de percepción de causalidad, ¿no? Y sobre todo dándole peso a esta parte de factores sociales determinantes de la salud. Si bien el centro de la atención de esta discusión para estos autores eran las desigualdades sociales, pues no se cristaliza, pero sí se logra todo este movimiento, pues migrar de un paradigma unicausal predominante en periodos anteriores a un paradigma, digamos, no totalmente completo, pero un poco más inclusivo, que es el paradigma de la tríada teológica. Vean ahora, el paradigma de la tríada teológica nos dice, bueno, para causar enfermedad, sí es necesario, sigue presente, digamos, la necesidad de un agente causal, ¿no? Pero incluyen ya otro elemento, que es el del medio ambiente, es decir, un agente causal que se genere, o que esté presente en un ambiente que le sea propicio, y un huésped susceptible, ¿verdad?
que también esté en contacto no solamente con el ambiente, con el medio ambiente que es propicio al agente causal, y cuando estos tres elementos se encuentran, pues pum, aparece la enfermedad, ¿no? Esto es lo que nos habla la tríada etiológica, ¿no? La presencia de de un agente etiológico no es suficiente para causar enfermedad. Se requiere de condiciones medioambientales y personas susceptibles para explicar la presencia o la ausencia de enfermedad en individuos o en poblaciones. Y los componentes de la tríada etiológica, bueno, el agente etiológico, que con el devenir del tiempo, pues no solamente se delimitaron a los biológicos, en este caso bacterias, virus, parásitos y demás, sino a también otros agentes etiológicos de tipo físico, químico, social y psicológicos, ¿no? El huésped susceptible, ¿no? Hay una serie de elementos que pueden generar susceptibilidad a la persona, como pueden ser la inmunidad, tanto la natural como la adquirida, la herencia, se habla de grupos étnicos, edad y sexo. Y medioambientales, como son factores físicos, clima, ubicación geográfica, hidrografía, etc., factores biológicos, flora, fauna, microorganismos, etc., y factores económicos, ingresos per cápita, políticas económicas, distribución de riqueza y demás. Y factores psicosociales, ¿no? Como ambiente familiar, laboral, características culturales, demografía, alfabetización, educación, etc., ¿no? Y se genera un nuevo concepto, ¿no? El de cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica es una serie de acontecimientos que ocurren en relación entre los elementos de la tríada etiológica y que culminan con el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Es decir, que los elementos que conforman una cadena epidemiológica, pues si ustedes ven, son el agente causal, la puerta de salida del agente, modo de transmisión, la puerta de entrada del agente y la susceptibilidad al huésped. Pero es la forma en que los tres elementos anteriores que habíamos visto se imbrincan o se correlacionan para la ocurrencia de una patología particular. Es decir, este es el modelo general, pero la cadena etiológica, epidemiológica, es la que nos permite describir para cada patología cómo es que se interrelacionan estos tres elementos de la cadena de la tríada ecológica. Y es diferente para las diferentes patologías, ¿no? Hay que hacer la construcción de la cadena epidemiológica para malaria, hay que hacerla para dengue, hay que hacerla para rickettsiosis, hay que hacerla para otras patologías infectocontagiosas y se verá que cada una de estas patologías tiene sus particularidades propias. Por tanto, cada una tiene una cadena epidemiológica particular. La idea es, conociendo la secuencia de la cadena epidemiológica, es posible identificar eslabones donde es posible intervenir y a la hora de intervenir lo que hacemos es cortar la cadena de transmisión. Ahora, en hay otros elementos. La cadena epidemiológica, la verdad, si ustedes ven, es muy funcional, fue muy funcional en su momento para explicar y para generar intervenciones orientadas a enfermedades infectocontagiosas. Potentísimo. Si no, analicen ustedes la cantidad, cómo ha disminuido sustancialmente la prevalencia de malaria, por ejemplo, o de dengue en muchos de los países de nuestro continente, sin ir más lejos, desde los años 1900, 1950 para acá, y es mucho en gran medida la utilización de este enfoque epidemiológico y la tarea epidemiológica como estrategia para identificación de intervenciones destinadas, digamos, a la erradicación de este tipo de patologías.
Sin embargo, hay una serie de acontecimientos en el siglo XX que pone, digamos, en entredicho o hace tambalear también al enfoque de triada epidemiológica. Vemos que hay una serie de mejoras en el medio ambiente y sobre la vida de las poblaciones humanas, lo cual es mucho más evidente posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Donde hay un compromiso de las naciones de alejarse de este tipo de conflictos bélicos y por invertir, digamos, en el desarrollo social. Además, hay una aparición y utilización masiva de los tratamientos antibióticos para las enfermedades infecciosas, lo cual reduce en gran medida también, en conjunto con las condiciones, el mejoramiento de las condiciones medioambientales de vida y de alimentación, pues tienen un impacto disminuyendo la mortalidad en etapas tempranas de la vida en muchos de los grupos poblacionales. Y esto hace que cada vez hayan más niños que logren avanzar a los subsiguientes estadios de vida. Con lo tanto, tenemos una menor cantidad de mortalidad infantil y una mayor cantidad de personas que llegan a etapas posteriores de la vida. Estos factores socioeconómicos se hacen más evidentes en la explicación del proceso salud-enfermedad. Es decir, debido a que tenemos cada vez poblaciones más viejas, ¿no? Y una menor mortalidad en etapas inferiores de la vida, que normalmente la mortalidad en etapas inferiores de la vida era debida a enfermedad infectocontagiosa, lo que comienza a haber es cada vez más problemas relacionados a enfermedades no infectocontagiosas, ¿no? Entonces, hay una intensa búsqueda de factores de riesgo para enfermedades, grandes estudios de corte para estudios de cáncer y enfermedades cerebrovasculares, desarrollo de metodología de estudio de casos y controles, el desarrollo de la epidemiología de enfermedades no infecciosas, y aparecen y aclaran los conceptos de interacción, confusión y sesgos que actualmente utilizamos mucho en epidemiología, y hay un gran avance en intervenciones epidemiológicas a partir de la inclusión de la tecnología, de la estadística y de los avances tecnológicos que permiten generar, digamos, estudios multivariados. Si ustedes ven la estadística, si bien la utilizábamos anteriormente, pero necesariamente la cantidad de información posible a procesar se aumentó exponencialmente a partir de la inclusión de los ordenadores y la aplicación de los ordenadores como herramienta en los estudios epidemiológicos. Y la introducción de los ordenadores, chicos y chicas, es bastante reciente, 1960, 1970 es cuando comienzan a producirse en masa los primeros ordenadores. Y por tanto es el periodo que se asocia también con una mayor evolución de los estudios epidemiológicos cuando cuando se hace posible realizar estudios multivariados, ¿no? Todos estos elementos, sobre todo la aparición de gran cantidad de enfermedades no infectocontagiosas, hacen tambalearse el modelo de causalidad de triada ecológica y se propone el modelo explicativo de aparición de enfermedades llamado Historia Natural de la Enfermedad 1960-1970 por Lieber y Clark, ¿no? De esto es lo que estábamos hablando anteriormente, ¿no? En las sociedades poco desarrolladas las tasas de natalidad eran muy altas, ¿no? Pero de igual manera eran las tasas de mortalidad, sobre todo mortalidad infantil. Esto lo que hacía era que, ¿no? que los nacimientos y al tener una alta natalidad y una alta mortalidad en etapas tempranas de la vida, pues no es posible con estos indicadores tener grandes densidades poblacionales y una muy poca cantidad de la población llega a etapas posteriores de la vida. Lo que hemos tenido en las sociedades desarrolladas actualmente es que la tasa de mortalidad ha disminuido, ¿verdad?
Y esto lo que ha permitido es aumentar las tasas de crecimiento de población, permitiendo que una mayor cantidad de población llegue a etapas posteriores de la vida, ¿no? A este fenómeno, por el cual la disminución de mortalidad y de morbilidad se relaciona a un mayor cantidad, a un engrosamiento de la densidad de población adulta o adultos mayores, o lo que decimos ahora, al proceso de envejecimiento de los grupos poblacionales, lo que conocemos como transición demográfica. ¿Cómo hemos generado esta transición demográfica? A través son las mejoras sociosanitarias que hemos vivido como grupo poblacional o como especie humana, en la gran cantidad de los continentes, digamos, desde el siglo XX para acá, ha propiciado estos elementos de una mayor cantidad de población, en vez de estar muriendo en etapas tempranas de la vida, mueran muy pocos, cada vez menos personas en etapas tempranas de la vida, lo cual genera que una mayor cantidad de población llegue a adultos mayores, ¿no? A este proceso de envejecimiento de los grupos poblacionales es lo que llamamos transición demográfica. Ahora, lo que hay que ver es que este proceso de transición demográfica no se ha presentado de forma igual en todos los países ni en todas las regiones del globo terráqueo. Y esto está a expensas, digamos, de las mejoras de condiciones de vida de las poblaciones. Esta transición demográfica y producto de estas mejoras en las condiciones de vida de las personas no viene sola. Se acompaña también con una transición epidemiológica. Es decir, antes, cuando las condiciones sociosanitarias eran muy deplorables, las enfermedades infectocontagiosas asociadas a carencias primarias como de nutrición, suministro de agua y condiciones de vida son las que prevalecen. A medida que las condiciones sociosanitarias mejoran, hay menor cantidad o menores efectos de la enfermedad infectocontagiosas en las primeras etapas de la vida, con lo cual muchos de nosotros podemos pasar a cumplir una mayor cantidad de años o tener una mayor expectativa de vida, con lo cual ahora la carga de enfermedades no va a estar centrada en las patologías infecciosas, sino en enfermedades crónico-degenerativas que son propias de las personas mayores. Y estas ya están relacionadas no a carencias primarias, sino con factores genéticos carenciales secundarios, como por ejemplo seguridad personal, ambiente o ambiental, el efecto de oportunidades para la plena realización de los potenciales individuales, es decir, empleo, trabajo bien remunerado, seguridad social, acceso a servicios de salud, entre otros. Por tanto, la transición epidemiológica es este fenómeno que vemos de transición de enfermedades infectocontagiosas a predominio de enfermedades crónico-degenerativas, lo cual también ha sido derivado o posible de este proceso continuo de envejecimiento de las poblaciones, producto de ahora sí, tener mejores condiciones de vida y de desarrollo, que no lo habíamos vivido en otras etapas de la vida. Entonces, esta transición epidemiológica abarca tres procesos básicos: uno de sustitución entre las primeras causas de muerte, donde las que predominaban anteriormente, que eran infecciosas, pasan a ser sustituidas por enfermedades no transmisibles y lesiones. Hay un desplazamiento de la mayor carga de morbilidad y mortalidad desde los grupos más jóvenes a los grupos de edad más avanzada.
Y hay un cambio de la situación de predominio de la mortalidad en el panorama epidemiológico a otras en que la morbilidad es lo dominante, ¿no? Ya no es tanto la muerte en grupos de edad bastante jóvenes, sino la carga de morbilidad principalmente por afectaciones crónico-degenerativas. Este concepto es dinámico y nuevamente no se sufre de forma igual en todos los grupos poblacionales. Ha sido, es muy dependiente y es muy particular para cada región y en función de las vivencias particulares que se hayan tenido con no solamente con transición demográfica, sino la causa de todo este fenómeno, que es realmente la parte de desarrollo sociosanitario, el desarrollo socioeconómico que ha tenido cada una de las regiones del globo terráqueo. Entonces, aparece también el concepto de enfoque de riesgo, ¿no? En este caso, un factor de riesgo es una característica o circunstancia detectable en individuos o grupos de individuos asociadas con una probabilidad incrementada de experiencia del daño a la salud. La característica del factor de riesgo es que es variable entre personas, entre grupos y al interno de los grupos. Por tanto, hay que caracterizar la forma en que se manifiestan estos factores de riesgo entre grupos, entre personas y al interno de cada grupo. Permite generar gradientes de necesidad, es decir, si tenemos identificado un factor de riesgo asociado a una patología, las acciones sociosanitarias deberían de estar dirigidas a aquellos grupos poblacionales que concentran mayor cantidad de riesgo y viceversa, ¿no? Y favorece el proceso de asignación. Por tanto, esta característica favorece el proceso de asignación más equitativa de recursos para el cuidado de la salud de las poblaciones y los individuos, es decir, generando mayor cantidad de acciones sociosanitarias de prevención y de atención a aquellos grupos poblacionales que mayor cantidad de riesgo aglomeran. En síntesis, digamos, esa es la lógica del enfoque de riesgo. Ahora, el concepto de enfoque de riesgos, si ustedes ven, es una destructuración bastante diferente al modelo de triada epidemiológica que teníamos anteriormente. Acá ya lo que tenemos, digamos, como factores de riesgo son una serie de situaciones, pero entre ellos, digamos, factores biológicos, ambientales, de estilo de vida, relacionados con la atención de la salud, socioculturales y económicos. Cada uno de estos aspectos, ustedes hagan de cuenta caso que es como un cajón, ¿no? El cajón de los factores de riesgo biológicos, pues hay que caracterizarlos para la enfermedad para cada grupo poblacional y necesariamente variarán entre cada grupo poblacional. Por ejemplo, si ustedes están analizando nuevamente malaria, ¿no? Factores biológicos de malaria. Bueno, uno de los factores biológicos es el agente causal. El agente causal, en este caso, tenemos el Plasmodium falciparum, vivax y ovales, ¿no? Estos no están distribuidos de forma igual en todo el globo terráqueo. Hay zonas donde están particularmente predominan unos y predominan otros en otras regiones. No todos están asociados al mismo potencial de morbilidad ni de mortalidad, ¿no? Y esto es necesario, digamos, irlo caracterizando, porque eso, en función de eso, digamos, es que nosotros definimos incluso la parte de esta de resistencia a fármacos. Entonces, estos elementos que permiten caracterizar este factor de riesgo es lo que nos permite también ir particularizando las acciones por cada región, ¿no? Ambientales, pues hombre, sería ilógico tener acciones para la prevención de malaria en zonas que están que
permanentemente todo el año tienen temperaturas inferiores a los 10 grados, porque en estas zonas es que no nace, no se puede crear la larva del zancudo. Por tanto, si no es posible o no es factible la crianza del vector, pues no vamos a tener la patología. Por tanto, ven, tiene una serie de utilidades la parte esta de caracterización de los factores de riesgo para la orientación de las acciones de prevención y de atención también. La idea es, una vez caracterizados o identificados los factores de riesgo para una patología en particular o para un daño a la salud en particular, habrá que identificar dentro de estos factores de riesgo aquellos que son potencialmente modificables de aquellos que no son modificables a través de la acción organizada del hombre, es decir, a través de los servicios de salud, de los servicios, de cualquier tipo de actuación organizada de la sociedad, ya sea a través de los servicios de salud, servicios educativos, servicios comunitarios, etc. O los cuales podamos modificar explícitamente, específicamente a partir de nuestra intervención como grupo social organizado. Una vez identificados los que sí podemos modificar, a ellos es que tenemos que intervenir. Entonces, esta es la lógica de operación del concepto de enfoque de riesgo. Nos permite no solamente conocer los factores de riesgo, sino también la forma en que interactúan entre ellos, y nos permite identificar que los factores de riesgo son específicos para cada tipo de daño a la salud. No operan los mismos factores de riesgo para todos los daños potenciales a la salud, morbilidad o mortalidad. O sea, hay que especificar en cada grupo poblacional y para cada patología cuáles son los factores de riesgo que están interviniendo de forma que explican en gran medida la causalidad del fenómeno, ¿no? No son estáticos, es decir, es más, a partir de la misma lógica, si nosotros estamos interviniendo sobre un factor de riesgo y lo mitigamos o lo modificamos, necesariamente si sigue habiendo patología, puede ser por dos cosas. Uno, el factor de riesgo que estamos atacando sí es determinante para el daño a la salud, pero no es el único que opera, ¿no? Entonces, en ese momentico, pues, otro factor de riesgo probablemente es el que esté generando también o esté fuertemente asociado a la patología y será necesario redirigir nuestras acciones, ¿no? Entonces, necesariamente se van modificando en el tiempo y esto hace necesario tener actualizados los estudios sobre la forma en que están operando estos factores de riesgo en la aparición de la patología. Y son diferentes, y para esos estudios pues, podemos utilizar diferentes estrategias de estudio y priorización, ¿no? Es decir, para intervenirlos habrá que hacer planificación, ejecución de programas de servicio a la salud y de recursos a la salud a grupos con mayor vulnerabilidad, aquellos grupos que presenten mayor presencia o mayor carga de factores de riesgo. Asociado al enfoque de factores de riesgo está el modelo de historia natural de la enfermedad. No, esta es otra herramienta propuesta por Livell y Clark en 1960, si no me equivoco, que permite ordenar de una forma lógica las acciones derivadas del estudio de las patologías y derivado del concepto de enfoque de riesgo. Una vez que hemos identificado los factores de riesgo y hemos caracterizado el problema de salud y los factores de riesgo asociados al mismo, es necesario proponer las acciones de intervención, pues el modelo de historia natural de la enfermedad nos propone organizar las intervenciones en 3 niveles de prevención, ¿no? En función de la evolución de la enfermedad. Las acciones a emprender serán las de prevención primario, aquellas dirigidas al periodo prepatogénico, es decir, cuando no hay presencia de enfermedad,
y por tanto estarán dirigidas a trabajar con población sana. Estas acciones, por tanto, serán aquellas de promoción a la salud, ¿no?, que son acciones no específicas, y las de protección específicas, como por ejemplo vacunacionales. Pero ojo, nuestra población meta propone el modelo de historia natural de la enfermedad para las acciones de nivel de prevención primario es población sana, población que no ha presentado aún la patología, pero que potencialmente puede enfermar. Entonces, en esta etapa es cuando hemos caracterizado el riesgo, hemos identificado la distribución del riesgo en grupos poblacionales y las acciones de prevención primaria estarán dirigidas a evitar que las personas en grupos poblacionales de riesgo adquieran la patología o presenten la patología. Una vez el modelo de historia natural de la enfermedad propone que una vez que se haya presentado la enfermedad, ya sea por fallo de las acciones de nivel de prevención primaria o por otras características o por otras situaciones, pues también se deben de contemplar acciones de prevención secundaria, es decir, de tratamiento a la patología generada, al daño generado. ¿Cuáles son estas acciones de prevención secundaria? Las de diagnóstico precoz y de tratamiento oportuno. Esto con la finalidad de evitar, digamos, secuelas, y de evitar limitaciones físicas en las personas derivadas de un evento mórbido prolongado, ¿no? Ahora, si llegan a fallar las acciones de prevención secundaria, pues propone la generación de un nivel de prevención terciario. Esto dirigido para el tratamiento de las secuelas, ¿no? Y para el nivel terciario básicamente contemplará acciones dirigidas a la rehabilitación temprana. Es decir, donde a pesar de las acciones de prevención primaria y de prevención secundaria, las personas llegan a tener secuelas producto de la presencia de la morbilidad. Entonces, en este caso hay que generar servicios que permitan la reintegración de la persona a la actividad social, deseablemente a la vida social productiva, pero para ello tendrán que ser sometidos, digamos, a un proceso de rehabilitación. Entonces vean, 3 niveles de prevención, pero cada uno de estos niveles de prevención con un grupo objetivo diferente. Prevención primaria, población sana. Secundaria, enfermos a los que hay que diagnosticar y tratar oportunamente. Y terciaria para rehabilitación. Este modelo, entonces, es muy potente y nos propone una serie de acciones de cómo organizar las acciones en diferentes niveles de prevención, ¿no? Facilita la comprensión de variadas causas actuando simultáneamente, establece un continuo de etapas en el proceso de salud de enfermedad y define 3 niveles de intervención. Ahora, desde aquí les adelanto, si ustedes entonces van a hacer acciones de prevención primaria, esto es decir, actuar para que las personas no se enfermen, necesariamente es en este nivel de prevención donde se tiene que actuar sobre los factores de riesgos. Entonces, modificar y alterar los factores de riesgos para evitar que la población sana se enferme. Ahora, este es el modelo, el de factores de riesgo en conjunto con el modelo de historia natural de la enfermedad, que mejor explicación o comprensión nos genera de cómo intervenir en las enfermedades no infectocontagiosas. ¿Por qué? Bueno,
Este modelo busca encontrar para cada factor de riesgo una medida de su capacidad intrínseca de producción y alteraciones a la salud, asumiendo además que estas medidas es constante en las diferentes poblaciones. Bueno, aunque este supuesto pues ha generado muchas críticas, ¿no? Vean, independientemente del modelo explicativo del proceso de salud y enfermedad que adoptemos, pues cada modelo tendrá sus fortalezas, pero también tendrá sus debilidades. Parte de las críticas al modelo de factores de riesgo es ignorar el contexto ecológico de la coexistencia de los agentes de causalidad en la realidad. Es decir, tenemos mucha teoría sobre los factores de riesgo relacionados a mortalidad materna, pero bueno, la pregunta es, ese material que se ha generado y tiene teoría, digamos, sobre la generación o factores de riesgo relacionados a mortalidad materna para todo el estado, por ejemplo, de Oaxaca, ¿qué utilidad potencial puede tener para generar una intervención en una localidad específica del área rural? ¿No? Entonces, la principal crítica es esta: no podemos utilizar la investigación que se ha generado, digamos, como que si fuera la realidad en su totalidad, ¿no? Cualquier intervención hay que ajustarla a la realidad social del entorno donde se va a aplicar la intervención, ¿no? Porque no siempre digamos, los problemas tal como están escritos en los volúmenes o en los compendios o los informes de, de la salud que podemos generar en salud, pues se van a presentar de la misma manera o tal cual en la localidad o en la comunidad en la cual estamos haciendo las intervenciones. Siempre tendrá sus particularidades, ¿no? Entonces, siempre las intervenciones hay que ajustarlas a las realidades del entorno. Entonces, se proponen otros modelos que permiten incorporar también esta parte de las realidades del entorno, las realidades cambiantes del entorno, las relaciones que se generan entre individuos, entre grupos de individuos, la comunidad, la sociedad, los grupos sociales organizados y no organizados y demás, y de cómo, digamos, en este enjambre complicado de relaciones sociales, pues se explica, digamos, que los programas y servicios pueden tener mayor o menor impacto, ¿no? Entonces, estos modelos son mucho más complejos, ¿no? En su generalidad han sido llamados modelos ecológicos, pero son los que se proponen, digamos, utilizar para hacer mejores estudios de contexto de la realidad social en un contexto determinado, ¿no? Y también para contextualizar la forma en que todos estos factores de riesgo se correlacionan entre sí en un contexto determinado. Entonces también son bastante útiles para la instalación de intervenciones en salud, sobre todo para contextualizar las actuaciones. Entonces, vean, múltiples modelos teóricos y de conceptualización de lo que es la salud y de causas de daño a la salud. Los más actuales, pues el de factores de riesgo y de utilización del modelo de historia natural de la enfermedad, pues tienden a dar, pues digamos, son los hegemónicos en el mundo de la investigación epidemiológica. Aunque es necesario no descartar, digamos, todo este mundo emergente de los modelos ecológicos o sociológicos al estudio de los problemas de la salud y de la enfermedad. Nada más que acá la epidemiología tiene una deuda, ¿no? Es cómo incluir también este tipo de diseños de tipo ecológico dentro de las herramientas para el estudio de la frecuencia y distribución de las enfermedades y sobre la causalidad en salud. La epidemiología en general, hasta la fecha, hasta donde hemos evolucionado, pues se basa o basa su enfoque en la utilización
del enfoque de riesgo y las recomendaciones para la acción en el modelo de historia natural de la enfermedad. Aún tenemos una deuda, que es cómo incorporar dentro de las herramientas epidemiológicas todo este tipo de modelos más complejos, que son los que denominamos modelos ecológicos. Pero bueno, veamos ahora las funciones de la epidemiología moderna a partir de lo que hemos visualizado, ¿no? Entonces, es determinación de riesgos. Esta es una de las funciones más importantes de la epidemiología, la determinación de riesgo, ¿no? Ver para los eventos de morbimortalidad de interés cuáles son los factores de riesgo, los factores determinantes de estos procesos mórbidos o de mortalidad, caracterizarlos, ver cómo están distribuidos dentro de los grupos poblacionales y así, esto con la finalidad de generar acciones enfocadas a aquellos grupos poblacionales que aglomeren mayor cantidad de riesgo. Identificar marcadores de enfermedad, ¿no? Caracterizar la distribución poblacional de genes relacionados a una mayor o menor probabilidad de enfermar, que esto ha sido posible a partir de la evolución de la medicina nuclear, la comprensión de la dinámica general de las enfermedades, es decir, por qué algunos grupos se vuelven más susceptibles o no a enfermar que otros, y en función de eso, pues generar intervenciones. El diseño y evaluación de respuesta social a los problemas de salud, es decir, valorar, también es posible a través de la epidemiología valorar el impacto real de las intervenciones en la modificación de la salud de la población. Entonces vean, mucha utilidad, digamos, de la epidemiología, como muchas utilidades y mucha información posible generar a través de las herramientas epidemiológicas. Y de estas potencialidades es lo que hablaremos, digamos, a lo largo de este primer módulo, y comenzaremos a hacer también algunos estudios de casos y algunas aplicaciones del método epidemiológico en subsiguientes presentaciones.